Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Ya tenemos 160,000 suscriptores con 29 millones de visitas. Hoy nos visita una persona que nosotros respetamos mucho, le hemos dado seguimiento a su planteamiento. Entendemos que es un joven brillante, se desenvuelve en la carrera del derecho, abogado, politólogo. Tenemos a Domingo Ramírez. ¿Cómo está, Domingo? Hermano, gracias por invitarme aquí a Visión RDN. Esta es una plataforma de la más vista en la actualidad y además tú la conduces de manera ejemplar. De manera que aprovecho también para felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. No, gracias. Quiero decirte de paso, Domingo, que esta es tu casa. Lo que tú entiendas aquí tiene las puertas abiertas. Muchas gracias, te lo agradezco. Sí. Domingo, me gustaría empezar por los temas políticos, porque la gente está ahora mismo en la política y tú eres una persona que analiza estos temas. ¿Qué tú ves ahora mismo en la actualidad en la República Dominicana referente a lo electoral luego de las recién elecciones pasadas? Mira, la República Dominicana ha pasado por varias etapas en sus procesos de elecciones. Sí. Por ejemplo, en el 1998, el PRD ganó las elecciones congresuales y municipales. Sí. En ese momento, las congresionales y municipales estaban unificadas. Ramírez. Y luego de 2 años, naturalmente, el PRD repitió, después de 2 años. Y recuerdo como ahora que en el año 2002 ganó el PRD nuevamente las elecciones congresuales y municipales y 2 años después, en el 2004, perdió las elecciones presidenciales. Es decir, en ese tiempo, te estoy haciendo un símil para llegar a lo que tú me preguntas. En ese tiempo las elecciones tenían 2 años de diferencia. Las elecciones municipales se diferenciaban de las presidenciales con 2 años. Había tiempo más que suficiente como para el partido que no, digamos, resultase ganancioso, la oposición política, por ejemplo, podía recuperarse. Tenía 2 años para reestructurarse, rearmarse, reagruparse, diseñar nuevas estrategias, nuevas tácticas, a los fines de quitarle el poder al gobierno. Pero en esta ocasión no es así, porque a raíz de la reforma constitucional del 10, las elecciones municipales se hacen el tercer domingo del mes de febrero y las elecciones presidenciales y congresuales se hacen el tercer domingo del mes de mayo. Es decir, tú tienes una diferencia de apenas 3 meses. Exactamente. Y ningún partido que como el que se le haya dado un golpe a la oposición política en sentido general, como el que se le dio el pasado 18 de febrero, no va a tener tiempo, no tiene el tiempo suficiente como para reestructurarse, recomponerse, reorientarse. Por eso tú ves que la oposición política está tratando de buscar auxilio. Busca auxilio con argumentos que no tienen sentido. Porque tú, que duraste prácticamente 20 años, vas a hablar de compra de cédula. Exactamente. ¿Quién te va a creer eso? Nadie te lo va a creer. Tú vas a hablar de endeudamiento. ¿Quién te va a creer eso? Nadie te lo va a creer. Tú vas a hablar de inseguridad. ¿Quién te va a creer eso? Y entonces la oposición política anda, digamos que, buscando auxilio frente al golpe mortal que le ha propinado el PRM y sus aliados, que ha constituido a su vez la mayor alianza política en la historia de la República Dominicana. El PLD en su momento, en el bloque progresista, que fue muy bueno también, llegó a acumular nada más 16 partidos como máximo. Pero el PRM está acumulando 22, 23 partidos, una cosa abrumadora. Y todo eso obviamente va a conllevar a que el PRM tenga una victoria, desde mi punto de vista, desde mi análisis politológico, el próximo 19 de mayo, que es cuando ha de celebrarse las elecciones congresuales y presidenciales. Sí, sabe que hay ciclos que se abren, pero hay ciclos que se cierran. En política, en el derecho, cada quien cumple un ciclo. Claro que sí. Aquí vemos los 2 candidatos que luego del presidente son los que más marcan, que son Leonel Fernández y Abel Martínez. En el caso del expresidente Leonel Fernández, ¿se cerraría el ciclo de actividad política de perder las elecciones?
Mira, él lo va a cerrar. O sea, como aspirante. Él lo va a cerrar por obligación, pero no porque él quiere. Porque los caudillos son así. Sí. Peña Gómez no cerró el ciclo. No. Peña Gómez murió el 10 de mayo del año 1998 siendo candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, cuyo vicealcalde fue Johnny Ventura y ganó las elecciones 6 días después y dirigió hasta el año 2002. Sí. Balaguer fue candidato en el año 2000, ciego y sin poder moverse, y sacó un 20 y tanto %. Sí. Pero Balaguer cometió un error en el año 1996 y fue que le sacó la alfombra al candidato de su partido y dejó ese partido prácticamente desarmado. Acéfalo. Acéfalo. Peña Gómez, aunque era candidato en el 98 a la alcaldía, dejó su partido sólido. Su partido ganó en el 98, repitió en el 2000 y repitió en el 2002. Con el voto del luto. Con el voto del luto, Sí. ¿verdad? El voto de arrastre del luto. Pero Balaguer no. Balaguer perdió las elecciones en ese momento, pero ya había pactado con el PLD en el año 1996 en contra de sus propios intereses, en contra de su propio partido, porque no apoyó a Jacinto Peinado, que era el candidato del Partido Republicano. Que era el en ese candidato, momento. sí. Entonces, los caudillos son así. Fíjate que Danilo sale de la presidencia de la República y se mete en la presidencia del PLD. En cualquier otro país, un individuo se va a sembrar o a escribir o a dar conferencias. Que hemos visto eso en muchos países. Lo hemos visto. Por ejemplo, tú te vas a un país como Costa Rica, que es uno de los países más institucionalizados que tiene la región. Costa Rica y Uruguay, Chile. Podríamos citar esos ejemplos. Pero tú te vas a Costa Rica, tú tienes a Oscar Arias. Oscar Arias fue presidente de Costa Rica, Sí. Premio Nobel de la Paz. Y en un momento estaba marcando 85, 86, 87%. Y dijo que no. Hizo una carta. Dijo, no, es que un papel que tiene que desarrollar el liderazgo es proliferar, poner en marcha nuevo liderazgo. Sí. Además, uno tiene que saber cuándo irse, cuándo retirarse. Y yo pienso que eso no le pasa a los líderes de la República Dominicana. No le pasa. A Leonel, las circunstancias lo van a jubilar. Las circunstancias lo van a jubilar. Danilo, En contra de su voluntad. en contra de su voluntad. Sí. Las circunstancias lo van a jubilar. Y además, por ejemplo, tú te vas en el caso de Danilo. Danilo está jubilado porque la Constitución no le permite aspirar. Sí, la no Constitución del 10 le puso un candado. Sí, si no estuviera ahí en marcha. La Constitución del 10 no. La Constitución que se reformó en el 15. Porque ese pacto que se hizo entre los PLDistas era tan indigno, digámoslo así, era tan, digamos, tan poco confiable entre ellos, se tenían tan poca confianza, que hubo que ponerle un décimo, que el presidente de la República del 2012 al 2020 no se podía reelegir. Sí. Fíjate bien. Entonces, hay unos elementos ahí que se dan que naturalmente van a poner a Leonel Fernández en retiro, digamos, ausente desde el punto de vista electoralista, por un tema de circunstancias y no porque él quiere. Sí. Esa es la verdad. Domingo, nosotros vimos algo. El PRM, cuando salen del PRD, Sí. se dividen, forman el PRM, su organización política, van a unas elecciones, pierden, pero van creciendo. Nosotros vimos que ellos le hicieron un lavado de cara al PRM. Por ejemplo, antes había un gran político, Andrés Bautista, pero no, usted no va a ser presidente, ahora es Paliza. Ahora era Chubaca, el secretario general, entra Carolina, entra Adelina Ascensión. Vemos gente como Fellito Suberví en este caso, Yayo San Lobatón, Guido Gómez Mazara, que son jóvenes políticos. Y los que tienen más años, que son los viejos, no me gusta llamarlo así, pero son los de experiencia, vamos a llamarlo, esta gente queda detrás. Analizando, asesorando, pero no tan delante. El PLD tiene algo. Tiene una OTAN que no es la Organización de Tratado de Países del Atlántico Norte. No. Es un grupo radical. Un grupo de jerarcas. De jerarcas. Que ahí está Euclides Gutiérrez Félix, Temito Clemontano. Monchi Fadul. Monchi Fadul. Estamos hablando de gente que vivió la Guerra Fría.
Que tiene 60 años en política. Tiene 60 años en política. Vieron la caída del muro de Berlín y todavía, en una era de Elon Musk, Zuckerberg, todavía están ahí dando de los nativos digitales. De los nativos digitales. Y esa gente todavía están ahí activos. Vemos que un ejemplo ahí hay jóvenes talentosos que hay que destacar también, porque no todo es malo. Claro. Juan Ariel, José Dante, que son jóvenes que tú dices, oye, pero estos jóvenes están opacados por esta gente que ni le dan el paso, porque mira quién es que dirige la tribu, es Danilo. ¿Qué tú ves en esto? Bueno, primero, el PRD históricamente ha sido un partido que se divide. En el año 1973 el PRD recibe su primera división importante. Yo debo decirte que el PRD es un partido que se fundó en 1939 en El Cano, allá por Cuba, sí. Y que fue fundado básicamente para luchar en contra de la dictadura de Trujillo. Sí. Y que desde su fundación, producto de los choques ideológicos y de pensamiento entre Juan Isidro y el propio Bosch, sí. Ahí mismo el PRD empezó a marcar su camino de división. No hubo, digamos, el acuerdo entre ellos como para poder sacar el proyecto del todo. A pesar de que el partido se formó y luego el 5 de julio del año 1961 viene la primera comisión encabezada por don Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón A. Castillo a la República Dominicana, y a partir de ahí el partido se instala. Sí. Y el PRD entonces llega en el año 1963, se celebran en diciembre del año 1962 las primeras elecciones, y en el 1963 pues obviamente asume la conducción del Estado. Sí. Y ya en el 73 hay una división importante en el PRD. Fíjate que 10 años después, una década después de que llega el PRD al poder, entonces viene la división y sale, obviamente, el fundador principal, en este caso, de don Juan Emilio Bosch y Gaviño, y funda el PLD. Fíjate que funda el PLD. Para el PLD. Ahí. Para el PLD. Entonces el PLD, obviamente, fue creciendo, fue avanzando, y luego, obviamente, se convirtió en un partido importante del sistema. Hasta tal punto que el año 1990 hubo que hacerle fraude a Bosch prácticamente para que no dirigiese el país desde el punto de vista de la presidencia. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. La división más importante, la salida más importante la tuvo el PRD luego de las elecciones del año 2012, cuando salen todo ese grupo, y en el 2014 fundan al PRM, Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué es lo que pasa? Que el 94-95% de la matrícula de ese partido se va a fundar ese otro partido. Esa es la verdad. Y al PRD le dejan con un 5, con un 6%. Literalmente nació grande. Se fue. Fue una mudanza que hubo. Sí. Fue que como que se mudó de la casa número 6 a la casa número 8. Esa es la realidad. Por eso ese partido, cuando va a las elecciones, saca un 35-36%. Sí, sólido. Sólido. O sea, inmediatamente sustituyó al viejo partido. Desde que eso ocurre, los que se quedaron allá empezaron también a irse a la nueva casa, porque ahí es donde está la posibilidad de llegar al gobierno. Pero el PRM, que en ese momento hizo una dirección de transición, tú mencionabas a Andrés Bautista, ahí también estaba Chu Vázquez. Luego el PRM entendió dos elementos fundamentales en la sociedad dominicana. Primero, mujeres. El 51.30% del padrón electoral está compuesto por mujeres. El 51.30%, es decir, son más que los hombres. Sí. Las mujeres no solamente son más en el padrón electoral, sino que son las madres de la otra mitad, prácticamente la otra mitad. Eso es así. Oye bien, sí. Pero ¿qué sucede? Cuando tú te buscas ese padrón electoral, tú te das cuenta que el 65% de la población dominicana en el padrón electoral es joven. ¿Qué hizo el PRM? La política y ciencia. Vamos a poner a una mujer y a un muchacho que sean la cara del partido. Ya ahí complementan. Exacto. Y vamos a poner un hombre de experiencia para que esté en la organización del partido, de línea de ascensión. Eso fue una jugada inteligentísima desde el punto de vista político. Tú le pones a esos muchachos a dirigir, y entonces no solamente está la dirección que está compuesta por Carolina y por Paliza, sino entonces que tú tienes una dirección joven. Tiene a Jean Luis, tiene a Yayo, tiene a Wellington,
tiene a Fellito, tiene a Gloria, tiene a Carolina. El mismo David Collado. Tiene a David Collado, tiene a Elizabeth. Sí. O sea, tú tienes un grupo de muchachos que son jovencitos y le metes más muchachos jóvenes, porque tú le metes ahí también a Robertico, que es una figura de los medios, y se lo pone ahí, una figura atractiva. Sí. Que debo decir que se ha convertido en un tremendo político. Sí. Entonces, cuando el PRM hace eso, ¿qué es lo que te está diciendo? Mira, yo te estoy contratando, te estoy, digamos, enfrentando a estos muchachos que son jovencitos contra aquellos que tienen toda la vida en el escenario político nacional, pero que además dirigieron y no lo hicieron del todo bien. Porque no hay nada bueno que no tenga algo malo, y no hay nada malo que no tenga algo bueno. Sí. El PLD hizo su papel. Ahora, llegaron a cometer muchos excesos, y esos excesos ha dañado la marca PLD, Partido de la Liberación Dominicana. A pesar, y aparte de eso, perdón, está el tema de la división. Si los partidos en el gobierno se dividen, pierden el gobierno. Le pasó al PRD en el año 1986. Perdieron el gobierno, le metieron preso a un expresidente, fundaron a dos partidos, el BIS y el PRI, y ninguno de los dos sirvió para nada, para convertirse en partido bisagra. Jacobo se murió sin ser presidente y Peña se murió sin ser presidente. Jacobo debió ser presidente en el 86 y Peña en el 90. Sí. Esa era la sucesión, pero los pleitos internos sacaron el partido. Luego el PRI fue a las elecciones del 90 y sacó 135,000 votos. ¿Qué hicieron los priistas? Volvieron a la Casa Grande, al PRD, y lo convirtieron nuevamente en el partido que podía competir. Y efectivamente así fue, porque en el 94 hubo que hacer fraude para que Peña no ganara las elecciones. Entonces, si no entienden ese tipo de cosas, ese tipo de dinámica que se da, pues lógicamente van a tener problemas los PLDistas y los fuercistas, que para mí son lo mismo, el PLD verde y el PLD morado. Lo mismo. Es lo mismo. Si Leonel no entiende que tiene que darle paso a estos muchachos que están Rafael ahí, Paz. a Rafael Paz, Sí. a Johnny Pujol. Sí, Johnny Pujol, muy Pujol, bueno. que es miembro del comité político. Muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, a Juan Ariel, que es una superestrella. Coño, a José Dantes. Sí. A Karen Ricardo. Sí. Ahí hay muchísimos muchachos. Y en la Fuerza del Pueblo, John García. No, John García John es es una buenísimo. estrella. Andy Morales. Andy Morales. Sí. El mismo Omar. Sí. Esos muchachos que son jóvenes. Ellos mismos lo están sepultando. Esos Hay jóvenes. que darle paso a esos muchachos, y es de la única manera que la oposición puede tener. Recomponerse en un tiempo. Exacto, porque fíjate que cuando tú mides las encuestas, tú te vas a dar cuenta que Abel marca entre un 13 y un 15, 16%. Y Leonel marca entre un 24, 25, 26%. Ese es el voto duro del PLD, un 40%. ¿Qué era lo que le daba la ventaja al PLD? Bueno, los aliados que estaban en el gobierno, el bloque, por ejemplo, de partidos que lo sustentaba, el maridaje con la clase media y otros sectores. Pero esa era la única forma de ellos mantenerse en el gobierno. Sí, Domingo, muchas gracias. Yo te voy a estar invitando, de verdad que sí. A tus órdenes siempre. Gracias por invitarme. Brillante, y de verdad que la República Dominicana necesita analistas objetivos como tú también para edificar. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Sí. Te lo agradezco. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, y como siempre les digo, hasta la próxima.